Todavía recuerdo el momento exacto en que mi familia decidió que ya no importaba. Perder mi trabajo lo cambió todo. De repente, ya no era el responsable. Dejé de valer la pena. Mis padres dejaron de llamar, diciendo que necesitaba tiempo para aprender a vivir. Mis hermanos lo siguieron sin dudar. Las cenas familiares continuaron sin mí. Las fiestas pasaron como si nunca hubiera existido. Me mudé a una pequeña habitación alquilada, apenas con espacio para respirar. Cada noche me quedaba despierto escuchando a extraños reír afuera mientras me preguntaba cómo el amor podía desaparecer tan fácilmente. No les pedí dinero. No pedí ayuda para arreglar mi vida. Solo quería comprensión, un mensaje preguntando si estaba bien. En su lugar, recibí silencio. Ese silencio dolió más que la pobreza. Sentado solo, me hice una promesa: si algún día reconstruía mi vida, recordaría quién decidió irse cuando más los necesitaba. Las semanas después de que me cortaron fueron las más duras de mi vida. Cada mañana despertaba con el miedo pesando en mi pecho. Buscaba trabajo sin parar, enviando solicitudes hasta que me dolían los dedos. Los rechazos llegaban más rápido que la esperanza. Veía familias riendo juntas en la calle y me sentía invisible entre ellas. A veces revisaba mi teléfono, aunque sabía que nadie llamaría. Mis padres no preguntaban si comía. Mis hermanos no preguntaban si estaba a salvo. Era como si nunca hubiera existido. Aprendí a sobrevivir en silencio. Comidas baratas. Caminatas largas para despejar la mente. Noches sin dormir llenas de dudas. Pero en el fondo, algo empezó a cambiar. El dolor dejó de romperme y empezó a formarme. Entendí que si iba a levantarme otra vez, sería solo. Y si algún día tenía éxito, sería porque me negué a seguir siendo invisible. Siempre había sido la callada, la que permanecía en segundo plano, mientras Brandon recibía elogios por cada pequeño logro. Aquella noche, cuando mi madre puso los ojos en blanco y desestimó mis contribuciones, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que había sido invisible en mi propia familia, mis esfuerzos sin reconocimiento. Durante años, había manejado silenciosamente facturas, recados y favores, sin pedir agradecimiento. Pero ahora, todo salió a la superficie. Quería que lo vieran, no por venganza, sino para reclamar finalmente mi propio espacio. Mis manos temblaban ligeramente al abrir mi laptop y empezar a compilar cada transacción, cada recibo, cada nota. Etiqueté todo cuidadosamente: servicios, compras, cursos de Brandon, transferencias de emergencia. Ya no se trataba del dinero, sino de la verdad, de demostrar que mi trabajo importaba. El silencio de esa habitación pronto se rompería, y yo ya no me desvanecería en el fondo. Por primera vez, me preparaba para defenderme. Durante años había estado pagando sus cuentas en silencio, viendo cómo mis propios sueños se desvanecían. Esa noche, mientras mi madre elogiaba a Brandon nuevamente, un fuego se encendió dentro de mí. Me di cuenta de que mis esfuerzos eran invisibles, mis sacrificios no reconocidos. Había mantenido un registro de cada transferencia, cada pago, cada pequeño favor. La injusticia era asfixiante, pero en lugar de explotar, sentí claridad. Colocando mi teléfono en el mostrador, respiré hondo. Me dije: esta noche, les haré ver la verdad. Imaginé cómo presentaría los recibos, organizados por año, mostrando cada dólar que había gastado por su comodidad. La idea de finalmente recuperar mi poder me llenó de ansiedad y emoción. Por primera vez, no permitiría que la narrativa del hijo dorado borrara mi realidad. Por primera vez, me mantendría firme, no por aprobación, sino por mi propia dignidad. Me senté en silencio en la sala, escuchando a mis padres elogiar los últimos logros de Brandon. Cada palabra sobre su éxito, cada cumplido, dolía como un golpe agudo. Yo había estado pagando sus cuentas en silencio, arreglando cosas en la casa y ayudando a Brandon con sus grandes oportunidades, y aún así nadie lo notaba. Mi pecho se apretaba al darme cuenta de que mis esfuerzos eran invisibles. Había sacrificado mis fines de semana, mis ahorros e incluso cancelado mis propios planes solo para mantener la casa funcionando. Me decía a mí misma que estaba bien,
que la familia era lo primero, pero la verdad pesaba mucho. ¿Cómo podían elogiarlo sin parar mientras yo seguía siendo la proveedora silenciosa, ignorada? Mi corazón dolía, pero sabía que debía mantenerme tranquila. Tomé mentalmente nota de cada transferencia, cada favor, cada deuda impaga, preparándome para el día en que tendría que enfrentar la verdad. La noche después de esa cena, me senté en mi apartamento mirando el suave zumbido de mi computadora. Todavía podía sentir las palabras de mi mamá resonando: nunca serás tan buena como Brandon. Por primera vez, no sentí ira ni tristeza, sino claridad. Cada pago que había hecho, cada noche que pasé cubriendo sus facturas, era prueba de mi fuerza, no de mi debilidad. Abrí mi computadora, revisé mi hoja de cálculo y documenté todo. Servicios, compras, seguro del auto, incluso los pequeños $10 aquí y $20 allá que había enviado para las clases de fin de semana de Brandon. Cada número se sentía como un ladrillo en el muro que finalmente estaba construyendo para mí. Durante años, había sido invisible, el fondo silencioso de su imagen de familia perfecta. Ahora, armada con recibos, me sentía vista. Este fue mi punto de inflexión, el primer paso hacia límites, respeto y recuperar mi vida. Cerré la computadora, sintiendo como el peso de la responsabilidad se levantaba de mis hombros. Al salir de la casa esa noche, mis manos todavía temblaban por la tensión. Nunca había imaginado que enfrentarme a mis padres se sentiría tan liberador, pero también aterrador. Las luces de la ciudad se desdibujaban a través de la ventana del auto mientras conducía a casa, con la mente a toda prisa. Cada llamada perdida, cada mensaje cargado de culpa de mi familia se acumulaba sobre mi pecho como un peso que había llevado durante años. Pero ahora, en lugar de derrumbarme, sentí algo cambiar dentro de mí, una chispa de claridad. Me di cuenta de que no podía vivir mi vida dictada por las necesidades de otros, especialmente cuando nunca reconocieron mis sacrificios. Esa noche fue el primer paso para recuperar el control. Me prometí que cada dólar ahorrado, cada momento dedicado a sus emergencias, no sería invisible. Se acabó mi silencio. Se acabó ser menospreciada. Mi vida, finalmente, sería mía. Finalmente, me di cuenta de que había pasado años viviendo en el fondo de mi propia vida. Mientras mi hermano era celebrado, yo llevaba en silencio cada carga, cada transferencia nocturna, cada factura de emergencia. Ese día en la cena, cuando coloqué la carpeta frente a mi familia, no solo mostré recibos, mostré mi valor. Los ojos de mi mamá se abrieron, mi papá se quedó paralizado y la sonrisa de Brandon se desvaneció. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante, y en esa quietud, sentí un impulso de control sobre mi propia historia. Ya no era solo la hija confiable. Era Alexis, una mujer que podía exigir respeto y aún así amar a su familia. Cada mes que les di dinero, cada favor que hice, cada sacrificio, todo importaba, y ahora podían verlo. Esa revelación silenciosa se convirtió en mi poder, mi escudo y el primer paso para vivir la vida según mis propios términos. Ya no desaparecería en su narrativa, escribiría mi propio capítulo. Esa noche, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Cada vez que tomaba el teléfono para cubrir otra factura, sentía que mis propios sueños se desvanecían. Me había puesto en último lugar durante años, creyendo que la familia significaba nunca decir no. Pero al ver a mis padres elogiar casualmente a mi hermano mientras ignoraban todo lo que yo hacía, entendí que el respeto valía más que el sacrificio silencioso. Decidí escribir cada transferencia, cada pago, cada nota, cada favor que había hecho en silencio. Tomó horas, pero al sumar todo, una extraña claridad me invadió. $26,750 en 5 años, dinero, energía y tiempo que había dado en silencio. Nadie lo notó. Nadie me agradeció. Y en ese momento tranquilo, me prometí que este patrón terminaría. De ahora en adelante, amar no equivaldría a borrarme. Podía seguir cuidando, pero me cuidaría a mí misma primero, sin ser invisible ni silenciosa. Cuando llegué a casa esa noche, el peso de todo lo que había dado a mi familia finalmente me golpeó. Miré mi cuenta bancaria vacía, mis ahorros intactos, y sentí una mezcla de enojo, agotamiento y claridad.
Durante años, había sido invisible mientras mantenía sus vidas cómodas. Cada factura no pagada, cada compra extra de supermercado que había cubierto, había sido ignorada en su perfecta historia del hijo dorado. Me di cuenta de que había permitido que sus elogios a Brandon silenciaran mi propio valor. Esa noche tomé una decisión, no más sacrificios silenciosos. Continuaría amando a mi familia, pero ya no financiaría su negación ni dejaría que su favoritismo decidiera mi valor. Mi vida, mi dinero y mi felicidad eran míos para proteger. Era hora de establecer límites, y por primera vez, no se sentía egoísta, se sentía necesario. Cuando llegué a casa esa noche, el peso de todo lo que había dado a mi familia finalmente me golpeó. Miré mi cuenta bancaria vacía, mis ahorros intactos, y sentí una mezcla de enojo, agotamiento y claridad. Durante años, había sido invisible mientras mantenía sus vidas cómodas. Cada factura no pagada, cada compra extra de supermercado que había cubierto, había sido ignorada en su perfecta historia del hijo dorado. Me di cuenta de que había permitido que sus elogios a Brandon silenciaran mi propio valor. Esa noche tomé una decisión, no más sacrificios silenciosos. Continuaría amando a mi familia, pero ya no financiaría su negación ni dejaría que su favoritismo decidiera mi valor. Mi vida, mi dinero y mi felicidad eran míos para proteger. Era hora de establecer límites, y por primera vez, no se sentía egoísta, se sentía necesario. Regresé a casa después de esa cena del domingo, con el corazón todavía latiendo fuerte por la confrontación. Durante años, había sido invisible en mi propia familia, mis esfuerzos borrados, mi voz ignorada. Pero ahora, la carpeta sobre la mesa había cambiado algo. Me di cuenta de que no se trataba solo del dinero, era sobre respeto, límites y finalmente reconocer mi valor. Esa noche abrí mi laptop y empecé a organizar un presupuesto personal, destinando lo que siempre había dado para sus emergencias. Se sentía extraño, incluso egoísta, pero liberador. Cada cifra que escribía me recordaba que mi vida importaba. Finalmente podía enfocarme en mí sin sentir culpa. Por primera vez en años, me permití una pequeña sonrisa, sabiendo que había trazado una línea que ya no podrían cruzar. Este momento era mío. La tensión en la habitación era densa, como una tormenta a punto de estallar. Finalmente, tomé una decisión firme, negándome a dejar que mi familia me manipulase más. Cada súplica, cada sutil intento de culpa, rebotaba en mi nuevo límite. Los rostros de mis padres se torcieron de incredulidad, la sonrisa de Brandon desapareció. Por primera vez, tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus decisiones sin mi red de seguridad invisible. No estaba enojada, solo resuelta. El dinero que siempre había fluido hacia sus vidas ahora se quedaría conmigo. Abrí una nueva cuenta de ahorros llamada Yo y transferí lo que habría ido a sus facturas. Mi corazón latía no por miedo, sino por libertad. El peso se levantó y entendí que el respeto propio es la herencia más valiosa. Esa noche, comprendí que defenderme no era venganza, sino libertad. Durante años, había sido invisible en mi propia familia, cargando sus responsabilidades en silencio. Pero esta noche, con la carpeta de recibos en mis manos y la voz firme, entendí mi poder. No necesitaba su aprobación ni validación. Tenía pruebas de cada sacrificio, cada pago nocturno, cada vez que elegí sus necesidades sobre las mías. Y ahora, podía elegir diferente. Finalmente podía ponerme a mí misma primero sin culpa. La tensión en la habitación era sofocante, pero sentí una calma extraña. Este era mi momento. Nadie podía borrar mis contribuciones, nadie podía disminuir mi valor. Había tomado control de mi vida, y esa era la verdadera victoria, silenciosa, poderosa, inquebrantable. Esa noche, mientras me sentaba en mi apartamento, me di cuenta de algo importante. Había estado viviendo para los demás durante años, pagando cuentas, resolviendo problemas y soportando insultos en silencio. Pero cuanto más daba, menos me veían. Ya no se trataba del dinero, era sobre respeto, reconocimiento y mi propia vida. Me prometí a mí misma, no más sacrificios silenciosos.
Ayudaría, sí, pero bajo mis condiciones. Me defendería, con calma pero con firmeza, y dejaría de permitir que las expectativas de otros definieran mi valor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de libertad. Este era mi límite, mi lección y mi momento de retomar el control. La vida no se trataba de demostrarles nada a ellos, sino de demostrarme a mí misma que importaba. Esa noche, no pude dormir. Pensaba en las facturas, los recibos y las reacciones de mis padres. Me di cuenta de que nadie había reconocido realmente mis sacrificios, pero me sentí extrañamente libre. Por primera vez, me imaginé una vida donde tomaba decisiones para mí, no para los demás. Mañana sería diferente, decidí. Seguiría amándolos, pero mi dinero, mi esfuerzo, mi energía, eran míos. Sonreí al pensar en finalmente establecer límites. La carpeta sobre el escritorio no era solo papel, era la prueba de que importaba. Y mientras el reloj pasaba la medianoche, susurré para mí misma, esta es mi vida ahora. La tensión en la cena finalmente había cambiado. Ya no me sentía invisible, en cambio, estaba tranquila, serena y consciente de mi propio valor. Mis padres me miraban, sin saber cómo reaccionar, mientras Brandon desplazaba su teléfono, fingiendo que nada había cambiado. Me recordé que los límites no eran crueldad, sino respeto propio. Por primera vez en años, no solo reaccionaba a sus expectativas, estaba guiando mi propia vida. La fuerza silenciosa que sentía me sorprendió. Este momento no era venganza ni enojo, sino claridad. Sonreí suavemente, sabiendo que su incomodidad era temporal, pero mi autoestima duraría toda la vida. Esa noche, me di cuenta de que los límites ya no eran opcionales. Cuando mi mamá llamó por la factura de la luz atrasada, respondí con calma, no puedo cubrirla este mes. Silencio al otro lado. Sin culpa, sin pánico, solo la realidad que había habitado durante años. Por primera vez, enfrentaban las consecuencias sin que yo interviniera. Y, curiosamente, me sentí libre. Me fui a la cama sabiendo que finalmente estaba viviendo mi vida según mis propios términos, no como la ayudante invisible de otros. El peso de $26,000, de la responsabilidad constante, se aligeró un poco. No fue fácil. No lo sería. Pero era mío. Mi elección. Mi vida. Mi dinero. Y por primera vez, sentí el poder de decir no sin vergüenza. Desde que establecí límites, las reacciones de mis padres han sido impredecibles. Discuten, intentan hacerme sentir culpa e incluso manipularme emocionalmente, pero yo me mantengo tranquila. Me recuerdo que esto no es crueldad, es dependencia aprendida. Mi libertad e independencia financiera ahora no son negociables. Cada vez que piden dinero o favores, me detengo y pienso, ¿esto me ayuda o solo alimenta su comodidad? Es difícil, pero cada negativa fortalece mi confianza. Incluso empecé a ahorrar más, invertir en mí misma y dejar de cargar la deuda invisible que antes llevaba. Las noches en silencio, antes solitarias, ahora se sienten empoderadoras. Aprendo que el amor familiar no requiere sacrificio financiero, sino respeto. Y ese respeto comienza valorándome a mí misma. Poner límites no rompe a la familia, restaura el equilibrio. Aún me importa, pero ya no borro mi valor para arreglar la vida de otros. Había aprendido a confiar en mis instintos y esta vez me negué a ceder. Las llamadas de mis padres quedaron sin respuesta y los mensajes de Brandon ignorados. Me concentré en mí misma, revisando mi presupuesto, planeando mi semana e incluso apuntándome a clases de yoga. Por primera vez, sentí el alivio de los límites. Sin culpa, sin pánico, solo control sobre mi vida. Ellos se vieron obligados a manejarse sin mi apoyo constante. Verlos adaptarse, enfrentando las mínimas consecuencias de su dependencia, me hizo entender que mi silencio y espacio les enseñaban una lección que nunca podrían aprender de otra manera. El poder de decir no nunca se había sentido tan fuerte. Esa noche, comprendí que los límites no eran solo reglas, eran supervivencia.
Me negué a otra transferencia para mis padres. Brandon llamó, frustrado, pero me mantuve tranquila. Por primera vez, sentí poder sobre mi propia vida, no sobre sus expectativas. Los vi esforzarse, finalmente viendo cómo mi ausencia en sus finanzas cambiaba todo. No era venganza, era claridad. Ya no era invisible. Cada dólar que guardaba para mí era una declaración, importaba, y ellos ya no podían borrarme. Durante años, había sido la columna silenciosa de mi familia, pagando facturas, resolviendo problemas y viendo a mi hermano ser elogiado por todo. Esa noche, después de establecer mis límites, me di cuenta de la libertad que me había negado. Al conducir a casa, no sentí enojo ni culpa, sentí alivio. Por primera vez, mis decisiones eran mías. Podía respirar sin estrés constante, invertir en mí misma y disfrutar la vida más allá de responsabilidades invisibles. Mi familia tuvo que enfrentar su realidad sin mi red de seguridad invisible, y por primera vez, no era invisible. Esa comprensión me dio poder, una lección de valorarme antes que a los demás. Durante años, había cargado silenciosamente con las cuentas de mi familia, pero hoy se sentía diferente. Vi mi propia vida frente a mí, libertad, decisiones y el poder de decir no. Establecí un límite claro, ya no financiaría su comodidad a costa de la mía. Cuando llegaron las llamadas y mensajes, los ignoré con calma. Por primera vez, tuvieron que enfrentar consecuencias. Verlos luchar sin mi apoyo constante fue incómodo, pero también necesario. El crecimiento nunca viene sin desafíos. Y mientras me alejaba del teléfono, comprendí que el respeto propio vale más que la aprobación temporal. Este fue mi punto de inflexión, el momento en que me elegí a mí sobre las expectativas de los demás. La tensión en la casa era insoportable. Había dejado de enviar dinero hace meses, y por primera vez, mis padres tuvieron que enfrentar sus propias facturas. Observé en silencio cómo mi madre calculaba los servicios y mi padre equilibraba cuentas que solía ignorar. Brandon, por una vez, tuvo que planear con anticipación, y de repente la imagen del hijo perfecto comenzó a resquebrajarse. No fue divertido para ellos, pero finalmente llegó la verdad. Sentí una extraña mezcla de alivio y culpa, sabiendo que ya no era el proveedor invisible. El cambio fue complicado, pero necesario. Finalmente podían ver que la responsabilidad no recaía automáticamente sobre mí. Bebí mi café, con una satisfacción silenciosa al saber que los límites habían transformado para siempre la dinámica familiar. Después de semanas defendiéndome, finalmente me sentí libre. Me di cuenta de que no puedo controlar a otros, solo mis decisiones. El silencio después de dejar de pagar las cuentas de todos fue más fuerte que cualquier discusión. Los ojos de mi familia se abrieron lentamente a la verdad, pero más importante, los míos se abrieron a mi valor. Amar no significa pagar la vida de otra persona. Sonreí, sabiendo que finalmente invertí en mí. La lección, a veces, el límite más difícil es el acto más amoroso que puedes darte. Esa decisión cambió todo.